¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tu infelicidad no es real? Que todo lo que sientes ahora es solo una ilusión creada por tu propia mente. Existe un concepto japonés llamado Fuko no Sakan. Muy poca gente lo conoce, pero escucha bien: cuando entiendas este concepto, nunca volverás a ver tus problemas de la misma manera. Fuko no Sakan significa literalmente la pendiente de la infelicidad. Este concepto no es solo otro término bonito, es una de las ideas más poderosas. Que estás yendo cuesta abajo y cuanto más bajas, más rápido caes. Piénsalo: te despiertas de mal humor, derramas tu café, te peleas con alguien en el tráfico, llegas tarde al trabajo, tu jefe te grita, discutes con alguien a quien amas y al final del día miras hacia atrás y piensas: ¿por qué todo me sale mal? La respuesta: Fuko no Sakan. Los japoneses se dieron cuenta de esto hace décadas, que hay un momento preciso en el que un pequeño problema se transforma en una avalancha, y que la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuando empiezan a deslizarse por esa pendiente. Pero algunos sí lo notan, y esas personas logran detenerse antes de que sea demasiado tarde. Hoy vas a escuchar la historia de un hombre que estaba en el fondo de esa colina y descubrió cómo volver a subir. Pero antes, si quieres entender más sobre cómo funciona la mente y cómo aplicar la sabiduría ancestral a tu vida, suscríbete al canal, dale like al video y haz clic en el botón de notificaciones. Y cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de problemas? Escribe Fuko no Sakan si alguna vez has experimentado esto. Volvamos al video. Capítulo 1. El personaje y el comienzo de la caída. Daniel tenía 34 años. Vivía en Seattle y trabajaba para una empresa de tecnología. Tenía una vida ordinaria, pero tenía un problema que ni siquiera sabía que existía. Todo empezó un lunes. Daniel se despertó 10 minutos tarde. Nada grave, ¿verdad? Solo 10 minutos. No desayunó. Salió corriendo. Se subió a su auto y, por supuesto, había tráfico. Llegó al trabajo 15 minutos tarde. El jefe lo miró. No dijo nada, pero esa mirada lo dijo todo. Daniel se sentó en su escritorio. Encendió su computadora y entonces un correo electrónico. Un cliente quejándose de un error en el proyecto. Un error que ni siquiera era su culpa. Pero, ¿sabes qué pasó? Daniel respondió el correo con enojo. Envió un texto cortante, duro y defensivo. El cliente se ofendió. Escaló la situación al gerente de Daniel y de repente ese retraso de 10 minutos por la mañana se convirtió en una reunión con recursos humanos al final del día. De camino a casa, Daniel tuvo un accidente de auto. Nada grave, solo un rayón, pero significaba unos cuantos dólares más en reparaciones. Cuando llegó a casa, su esposa le preguntó cómo había estado su día y Daniel explotó. Gritó. Dijo cosas que no quería decir. Ella salió de la habitación llorando. Daniel se sentó solo en el sofá y pensó: ¿qué me está pasando? La respuesta: Fuko no Sakan. Estaba yendo cuesta abajo y ni siquiera lo sabía. En los días siguientes, todo empeoró. Mucho peor. Daniel empezó a dormir mal. Se despertaba en medio de la noche pensando en sus problemas. Y por la mañana se levantaba cansado, irritado y sin energía. En el trabajo empezó a cometer errores pequeños. Pero en un entorno de alta presión, los errores pequeños se convierten en grandes problemas. Empezó a evitar a la gente. No respondía mensajes. No iba a reuniones sociales. Se aisló. Y cuanto más se aislaba, peor se sentía. Porque cuando estás solo con tus pensamientos negativos, estos se vuelven más fuertes y ruidosos. Su esposa intentó ayudar, pero Daniel la alejó. Decía que todo estaba bien, que era solo una fase, pero no era una fase, era Fuko no Sakan. 3 meses después, Daniel había subido 8 kilos.
Bebía 3 cervezas por noche, ya no hacía ejercicio y lo peor de todo, había perdido por completo la motivación. Se despertaba por la mañana y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué intentarlo? Porque eso es lo que la pendiente te hace, te quita la esperanza, te hace creer que no tienes el control, que eres una víctima de las circunstancias. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Daniel no se daba cuenta de que él mismo estaba creando esa realidad. Cada mala elección llevaba a otra. Cada pensamiento negativo alimentaba al siguiente. Cada pequeño problema que ignoraba se convertía en uno más grande. Era como si estuviera haciendo un Kaizen a la inversa, donde, en lugar de mejorar un 1% cada día, empeoraba un 1% cada día, tomando pequeñas malas decisiones que gradualmente arruinaban su vida. Estaba atrapado no en una situación, sino en una ilusión. La ilusión de que era infeliz, cuando en realidad simplemente estaba bajando por una pendiente que él mismo había comenzado a descender. Capítulo 2. El encuentro y la revelación. Fue un sábado cuando todo cambió. Daniel estaba sentado en un parque solo, mirando a la nada, intentando entender en qué momento todo salió mal. Con una expresión de tristeza y frustración, un caballero japonés se sentó a su lado. Cabello blanco, unos 70 años, postura erguida, mirada tranquila. No dijo nada durante unos 5 minutos. Solo se quedó allí observando los pájaros, los árboles y a los niños jugando. Entonces se volvió hacia Daniel y le preguntó, ¿sabes lo que es una pendiente? Daniel lo miró confundido. ¿Una pendiente? ¿Como una calle inclinada? El anciano sonrió. No hablo de la calle. Hablo de Fuko no Sakan, la pendiente de la infelicidad. Daniel frunció el ceño. Nunca había oído hablar de eso. Por supuesto que no, dijo el anciano, porque tal vez estás en medio de ella y cuando vas bajando por una pendiente no percibes la velocidad. Solo sientes el viento en tu cara. El anciano se presentó. Hiroshi, inmigrante japonés y exprofesor de filosofía, y luego hizo una pregunta que lo cambió todo. Dime, ¿cuándo empezó? Daniel no entendió. ¿Cuándo empezó qué? El descenso, dijo Hiroshi. Todos los que bajan por una pendiente tienen un momento, un punto de partida. Puede ser pequeño, tan pequeño que ni siquiera lo notas, pero ahí es donde todo comienza. Daniel pensó por un momento y de repente recordó aquel lunes, los 10 minutos de retraso. Fue un día que me desperté tarde. Nada grave, pero después de eso, parece que todo se fue cuesta abajo. Hiroshi asintió como si ya supiera la respuesta. Fuko no Sakan, activaste la pendiente y empezaste a rodar. Hiroshi explicó. En el antiguo Japón, los samuráis entendían profundamente cómo funciona la mente. Sabían que la guerra no solo ocurría en el campo de batalla, ocurría dentro de la mente, y se dieron cuenta de que hay un punto donde pierdes el control. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque has activado una espiral descendente. Fuko no Sakan no se trata de mala suerte o del destino, se trata de física mental. Imagina una pendiente real. Si tropiezas y empiezas a rodar, ¿qué pasa? Ganas velocidad. Se vuelve más difícil detener. Tienes un pequeño problema, un retraso, una discusión, un error, y si no te detienes a lidiar con él, ¿qué pasa? Ese problema genera otro, y ese genera otro más. Porque cuando estás estresado, no piensas con claridad. Cuando no piensas con claridad, tomas malas decisiones. Cuando tomas malas decisiones, creas más problemas. Y luego miras tu vida y piensas, ¿por qué todo sale mal? Pero no es que todo salga mal, es que estás en una pendiente y no te diste cuenta cuando empezaste a bajar. Hiroshi continuó, los samuráis llamaban a esto perder tu centro. Entrenaban toda su vida para reconocer este momento,
porque sabían que si pierdes tu centro, pierdes la batalla sin importar qué tan fuerte o hábil seas. Aunque el concepto de Fuko no Sakan se popularizó realmente en el Japón de la posguerra, la gente ha usado la pendiente como metáfora de la vida durante siglos para explicar este descenso gradual hacia la infelicidad. ¿Y cómo se detenían?, preguntó Daniel. Esa es la parte importante, dijo Hiroshi. No intentaban subir la colina de inmediato. Primero dejaban de bajar. Capítulo 3. Sabiduría ancestral y práctica. Hiroshi sacó una libreta vieja de su mochila. La abrió en una página marcada. Tenía algunos caracteres japoneses escritos a mano. Fuko no Sakan tiene 3 partes, dijo. 3 cosas que necesitas entender si quieres escapar de la pendiente resbaladiza. Parte 1. Reconocimiento. Tienes que darte cuenta de cuándo empieza el descenso. Y eso es más difícil de lo que parece, porque la mente humana es experta en engañarse a sí misma. Te hace creer que todo está bien, que es solo un mal día, que mañana será mejor. Pero no mejora porque no has cambiado nada, solo te has quedado esperando. Daniel recordó los últimos 3 meses, cuántas veces había pensado, mañana será mejor, y nunca lo fue. Segunda parte, interrupción, continuó Hiroshi. No escalas una colina mientras estás rodando. Primero te detienes, y detenerse significa hacer algo diferente, romper el patrón, porque cada mala acción conduce a la siguiente. Si no interrumpes el ciclo continúa. ¿Y la tercera?, preguntó Daniel. Parte 3, reconstrucción. Necesitas crear fricción, pon obstáculos en el camino del descenso. Crea hábitos que te sostengan, rutinas que te sirvan de ancla, porque sin eso cualquier viento te empujará de nuevo hacia abajo. Hiroshi cerró su libreta. En la época de los samuráis tenían rituales para esto: meditación matutina, entrenamiento físico, la ceremonia del té. No era solo tradición, era ingeniería mental. Estaban construyendo fricción contra la pendiente. Y tú puedes hacer lo mismo hoy, dijo mirando directamente a los ojos de Daniel. Pero tienes que empezar ahora, porque cuanto más tiempo te quedes en la pendiente, más profundo caerás. Hiroshi le propuso un desafío: 7 días, 7 acciones específicas. Día 1. Identificarás el primer problema, el que empezó todo, y lo resolverás. No importa si es pequeño, no importa si parece insignificante. Lo resuelves, Daniel pensó. El primer problema había sido el retraso, pero el retraso fue causado porque no estaba durmiendo bien. Se iba a la cama demasiado tarde. Entonces, el primer día, dijo Hiroshi, te irás a la cama a las 10 de la noche. Sin excusas. Día 2. Vas a hacer algo que has estado evitando. Una conversación difícil, un correo que no quieres responder, un problema que has estado posponiendo, porque todo lo que evitas añade peso al descenso. Día 3. Vas a ayudar a alguien, a quien sea, de cualquier forma, porque cuando estás en la pendiente te vuelves egocéntrico. Todo se trata de ti, de tus problemas, de tu dolor, y eso te mantiene atrapado. Cuando ayudas a alguien, recuerdas que el mundo es más grande que tú. Día 4. Vas a mover tu cuerpo. Ejercicio, caminar, lo que sea. Porque la mente y el cuerpo no están separados. Cuando el cuerpo está estático, la mente se estanca. Día 5. Vas a escribir 3 cosas que salieron bien. 3 cosas por las que estás agradecido. Porque en la pendiente solo ves lo que está mal. Necesitas entrenar a tu cerebro para ver también lo que está bien. Día 6. Vas a reconectar. Llama a un amigo. Pasa tiempo con tu familia, porque el aislamiento alimenta la espiral descendente. La conexión crea fricción. Y en el 7, Hiroshi sonrió. Vas a hacer algo solo por placer. Algo que no tenga productividad ni objetivo, solo porque te hace sentir vivo. Daniel anotó todo. ¿Y si fallo un día? Fallarás,
dijo Hiroshi. Todos fallan, pero fallar no es el problema. El problema es rendirse. Si te caes, te levantas al día siguiente y sigues adelante, porque eso es lo que significa salir de la pendiente. Es una subida cuesta arriba y las subidas son lentas. Capítulo 4. La transformación. Daniel hizo lo que Hiroshi le dijo. Día 1. Se fue a la cama a las 10:00. Se despertó descansado por primera vez en meses. Día 2. Tuvo una conversación con su esposa. Se disculpó. Lloró. Ella lloró. Pero fue honesto y algo cambió entre ellos. Día 3. Ayudó a un compañero con un proyecto. Día 4. Corrió solo 20 minutos, pero cuando terminó se sintió diferente, más ligero. Día 5. Escribió. Al principio fue difícil encontrar 3 cosas, pero las encontró. Y luego encontró 3 más, y 3 más. Día 6. Llamó a su padre. No habían hablado en meses. La conversación fue buena. Día 7. Fue a un espectáculo. No publicó en Instagram. No tomó fotos, solo disfrutó la música. ¿Y sabes qué pasó? Dejó de bajar. No fue un proceso instantáneo, fue gradual. En la segunda semana repitió el proceso, y en la tercera, y en la cuarta, y poco a poco empezó a subir. Los problemas seguían existiendo, el trabajo seguía siendo estresante, el tráfico seguía siendo pesado. Pero él ya no estaba en la pendiente porque había creado fricción. Había construido barreras contra el descenso. 3 meses después, Daniel se encontró de nuevo con Hiroshi en el mismo parque. ¿Cómo estás?, preguntó el anciano. Mejor, dijo Daniel. Mucho mejor. Entonces ya entiendes. Entiendo. No era infeliz. Estaba atrapado en una ilusión, la ilusión de que no tenía control, de que las cosas simplemente me pasaban a mí. Hiroshi asintió. Fuko no Sakan, la pendiente, solo tiene poder si crees que no puedes detenerla, pero siempre puedes, en cualquier momento, solo necesitas elegir. El psicólogo clínico Dr. James Pennebaker de la Universidad de Texas realizó un estudio sobre lo que él llama espirales de rumiación. Descubrió que cuando las personas se quedan atrapadas en patrones de pensamiento negativos, la química de su cerebro cambia. El cortisol aumenta, la serotonina disminuye y cuanto más tiempo permaneces en ese estado, más difícil es liberarse. Pero también descubrió algo increíble, que pequeñas intervenciones constantes pueden revertir completamente este proceso. No requiere terapia intensiva ni medicación pesada. Requiere acción intencional y repetida. La mente responde a la estructura, a la disciplina, a los rituales. Fuko no Sakan no es misticismo, es neurociencia ancestral. Pero hay algo que Hiroshi no le dijo a Daniel ese día en el parque, algo que solo los maestros de la filosofía japonesa conocen. Fuko no Sakan tiene un opuesto, un concepto hermano. Ko no Sakan, la pendiente de la felicidad, es el mismo principio, pero a la inversa. Cuando haces algo bueno, esa acción genera otra cosa buena, y esa genera otra más. Y de repente, no solo estás evitando el descenso, estás subiendo. Y este movimiento ascendente tiene el mismo efecto de